Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes, al público virtual que nos acompaña en esta actividad vinculada al ciclo de estudiantes titulados que nuestra facultad y los departamentos de arquitectura, urbanismo exponen a profesores y guías y los procesos de titulación, que en este caso va a presentar un trabajo de un estudiante que será presentado por el moderador, que es nuestro docente Osvaldo Moreno, que es arquitecto de nuestra facultad, y es el profesor guía de este proyecto, que vincula la acción de la arquitectura y del ordenamiento territorial con el medio ambiente. Sin duda una discusión contextualmente interesante con los desafíos que tenemos como país. Este ciclo, como todas nuestras charlas del ámbito de Ágora FAU, son transmitidas en vivo, pero también quedan registradas en nuestra página web para que la puedan ver en el momento que deseen, ¿cierto? Asincrónicamente. En nombre del decano Manuel Amaya y la Dirección de Extensión de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, le agradecemos su presencia, la motivación también de nuestros expositores. Osvaldo presentará al estudiante que expondrá su trabajo, un trabajo premiado además y reconocido, al cual felicitamos. Así que agradeciendo esto y deseando una conversación interesante, les damos la palabra al moderador Osvaldo para que presente a nuestro estudiante su trabajo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Hola a todas y todos. Muy contento de estar acá y de poder presentar a nuestro colega, ¿cierto? A quien fue en su momento el estudiante que trabajó en este importante proyecto de título. Diría importante porque de alguna manera toma como desafío el abarcar un ámbito de trabajo que usualmente nos pasa por el lado de la arquitectura, ¿no? Y que de alguna manera refiere justamente al desafío de poder abordar la problemática medioambiental y social vinculada a sitios degradados, especialmente por actividades productivas altamente complejas, como son aquellas vinculadas en particular a la minería y a los pasivos ambientales que esa minería genera en los territorios, y que justamente en el caso que vamos a revisar, además está presente en un área metropolitana, es decir, es un relave minero en un área urbana. Situación que, si bien nos parece curiosa, en rigor es una situación que se repite en muchísimas ciudades de Chile, particularmente en Santiago. De hecho, tenemos distintos relaves y pasivos ambientales que están acechando la ciudad y que, por supuesto, se tornan especialmente críticos en diversas ciudades del norte, como Andacollo, Calama, Copiapó, entre otras. Por lo tanto, el trabajo que ha hecho Juan, a quien voy a presentar a continuación, es sin duda una apertura, ¿no? Marca un cierto sendero, podríamos decir, para que también la reflexión en torno al rol de la arquitectura en este tipo de problemáticas efectivamente se pueda tomar desde el ámbito de los proyectos de título. Bien, Juan Elton es arquitecto de la Universidad de Chile, recientemente graduado el año 2020. Tuve la suerte, ¿cierto?, y el privilegio de poder trabajar con él como su profesor guía, y él a la vez aceptó este desafío de poder abordar el proyecto de título desde el ámbito de la arquitectura del paisaje. Él previamente ya había tenido una experiencia en este ámbito, ¿cierto?, trabajando su práctica profesional con el destacado paisajista Juan Grimm, y actualmente Juan también se desempeña en el estudio PAUR, Paisaje y Urbanismo, que está liderado por los arquitectos Tomás Folch y Sofía Hermanet. Juana es una pieza importante y quizá podremos comentar luego algo respecto a ese rol, ¿no? que luego del proyecto de título hoy día asume también y que le ha permitido dar continuidad en el ámbito de la arquitectura del paisaje, que es particularmente el área que a mí me interesa también resaltar hoy día. Así que muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por esas maravillosas palabras, profesor Osvaldo. Gracias, profesor Teixeira, también por la introducción. Y hola a todas y todos, gracias por escuchar, por darse el tiempo, por darle el tiempo al paisaje, que como decía el profesor Osvaldo, muchas veces se pasa por alto o tiende a ser o a cumplir un papel secundario dentro de la arquitectura. Y justamente creo que eso es un tema de conversación hoy día. Cómo la arquitectura cómo la arquitectura le da el paso al paisaje. Con el profesor Osvaldo nos enfocamos principalmente en desarrollar un proyecto de paisaje, un proyecto de arquitectura del paisaje,
en donde se careció tal vez de infraestructuras construidas, de edificaciones, y nos concentramos en proyectos de operaciones territoriales, en un pasivo minero, como decía el profesor. Para iniciar, quisiéramos mostrar un video que fue el que enviamos a Argentina, en donde obtuvimos reconocimiento por la investigación. Este es un video corto, dura 5 minutos y en realidad es como un resumen de la investigación, un resumen del tema, un resumen de los principales temas que nosotros tocamos. Yo como estudiante, aquí el profesor destacado como profesor, por donde fuimos guiando la investigación, y tal vez algunos puntos importantes en donde pudimos linkear el proyecto de paisaje a un proyecto de arquitectura. Mientras Juan ahí comparte pantalla, claro, mencionar que este proyecto fue premiado en el Encuentro de Enseñanza e Investigación del Paisaje. Este encuentro internacional se desarrolló en Córdoba el año 2021, y uno de los formatos de participación incluía justamente esta comunicación audiovisual, que parecía un ejercicio interesante para poder comunicar el proyecto. Y por lo tanto también entender entonces el proyecto de título también como una investigación, ¿no? Algo que a veces nos olvidamos en el marco de lo que hacemos, y que sin duda es altamente destacado en otras esferas, como lo que ha acontecido también en el marco de este encuentro. Vamos con el video.
Bueno, ese fue el material audiovisual con el que participamos en este congreso que citaba Osvaldo. Y ahora vamos a la presentación para revisar un poco más en detalle los puntos que se muestran en el video y revisar también esta investigación que se fue haciendo bastante como ordenada y en la marcha también a partir de un análisis territorial para llegar a un proyecto, para llegar a estrategias de proyecto. Bueno, el proyecto se titula La Huella del Relave y es un parque de remediación del relave de la africana, enmarcado en el tema de la reclamación de paisajes post-extractivos, específicamente el de relaves mineros. El proyecto se inició con una investigación territorial sobre los relaves de la región metropolitana, en donde resultó bastante sorprendente que la región metropolitana es la segunda región con más relaves de Chile, no en cantidad, sino en metros cúbicos de relave. Hoy día hay 27, de los cuales 6 están activos, 15 inactivos y 6 en abandono. Nosotros nos concentramos en la investigación particularmente en el relave de la africana, el que hoy día tiene el problema particular que, como también decía Osvaldo en un principio, es un relave que se encuentra en una zona de expansión urbana, por lo tanto es un relave que va a ser parte de la trama urbana, va a estar dentro de la ciudad, y más sorprendente aún, hoy día ya se encuentra al lado de algunas urbanizaciones privadas. Es un relave de 24 hectáreas, el que tiene 1,8 millones de metros cúbicos. A su vez, no solamente este relave se encuentra en una trama urbana, sino que también se encuentra en una compleja red ecológica. Este está al lado del río Mapocho y a los pies del Cerro Lo Aguirre. Entonces, este está entre medio del encuentro entre el Cerro Lo Aguirre y el río Mapocho. Por lo tanto, es algo que se denomina un ecotono, que es un lugar donde se mueven especies y donde ocurre el contacto entre el cerro y el río, o bien otro ecosistema. También está cerca del Parque Laguna Carén, parque que es de la Universidad de Chile, y también está cerca del Santuario de Naturaleza Quebrada de la Plata. Por lo tanto, se encuentra en este enclave ecológico de la región metropolitana, particularmente de la Cordillera de la Costa. Yéndonos más al lugar, podemos ver cómo se piensa hacer crecer la ciudad hacia este lugar. Se puede apreciar cómo este relave ya se encuentra al lado de las Lomas de Lo Aguirre, que es una urbanización privada, y a su vez va a quedar enfrente de toda la nueva urbanización que quedará en la zona de expansión urbana de Pudahuel. Esto es en La Farfana, al poniente de Santiago. A un costado podemos ver un análisis que hicimos, un análisis territorial. En primer lugar, toda la masa de relave que hoy día que está destacada en rojo, toda la masa de relave que hoy día se encuentra en el lugar, que fue producto de una excavación subterránea de la mina La Africana, donde se extraía cobre. Hoy día el mayor problema y la mayor amenaza de este relave es que se derrumba constantemente con las lluvias. Ya ocurrió un derrumbe en el año 1970, cuando se derrumbó el muro que contenía el relave, y hoy día básicamente el relave está en contacto con el río, lo que trae muchísimos problemas de lixiviación, contaminación de las aguas, contaminación básicamente de todo el río Mapocho en este punto hacia abajo, lo que es un peligro para toda la población que se encuentra al poniente de Santiago. Y abajo un análisis de toda la vegetación que tiene este lugar. Cosas importantes tal vez que recalcar en esta imagen es que los relaves
cosa que dimos cuenta durante la investigación, los relaves significan una gran amenaza, no solamente para el ecosistema, sino que también para la población adyacente, porque esto, si bien contamina las aguas por lixiviación, y a su vez significa un espacio donde hoy no hay vegetación, también es un espacio que no está libre de la supresión de polvo. Por lo tanto, los relaves contaminan muy significativamente el aire y son capaces de generar enfermedades respiratorias, como se ha comprobado en muchas otras ciudades del norte de Chile, como por ejemplo Chañaral. Por lo tanto, es un problema, es algo que nosotros nos propusimos enfrentar, y haciendo la investigación dimos cuenta que existe un proyecto de reprocesamiento de este relave, que significa que todo el material que está por sobre la tierra, que todo el material de relave que se extrajo bajo tierra y que se mezcló con sulfuros, que tiene además otros minerales que hoy día sí son importantes. Hoy día la minería está reprocesando esos materiales, está buscando reprocesarlos, y a su vez hay una ley que permite y exige a las mineras hacer un proyecto de compensación después del cierre de las minas. Por lo tanto, este proyecto lo tienen que dejar apto para su uso. Y ahí es donde nosotros con Osvaldo nos concentramos, y nosotros quisimos hacer de este un proyecto de compensación, pero también de una remediación, haciendo una investigación de casos, de qué es lo que se ha hecho actualmente, qué es lo que hay en Chile. Dimos cuenta que ningún proyecto en Chile se ha hecho cargo de este problema, por lo tanto, ahí obviamente que nosotros pensamos que esto es algo que va a futuro, que es un tema que se está conversando, que se inicia por acá y pone algunos temas sobre la mesa. Por lo tanto, nosotros decidimos investigar a concho el proceso de remediación, el proceso de reprocesamiento del relave de la africana, que está apto, está disponible en el servicio, en el CIA. Por lo tanto, nosotros nos tomamos de e iniciamos este parque, esta investigación, y la llamamos La Huella del Relave, un parque que se hace en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos tomamos del proceso de remediación del parque del relave de la africana, en donde empezamos a entender todos los componentes y todas las cosas necesarias para que este relave ingenierilmente y funcionalmente pudiera ser apto para su uso en el futuro. Por lo tanto, primero etapamos esto. El relave constaba de 7 años para su reprocesamiento, pero nosotros quisimos sumarle 2 para convertir esto, o para poner tal vez en la mesa el tema central de nuestra investigación, que era convertir ¿cómo se llama? Un relave, o hoy día tal vez la basura de la minería, en un bien de uso público. Ese fue el principal motivo de esta investigación. Por lo tanto, fuimos entendiendo los componentes que ingenierilmente eran necesarios para habilitar este lugar, en donde, por ejemplo, están los canales de contorno, que son una infraestructura para recoger las aguas lluvias que caen del cerro, y no dejar que pasen por la zona de relave, para justamente evitar el problema que nombrábamos en un principio, que es la lixiviación, esto es la contaminación del agua, producto del contacto del agua con minerales pesados. Y fuimos entendiendo este proyecto, el proyecto de reprocesamiento, que constaba de 7 etapas, en el que se iba a hacer un decapamiento del relave, en el donde iba a ir apareciendo la topografía original del Cerro Laguirre. Por lo tanto, lo que fuimos haciendo nosotros fue contrastar la topografía actual, que es la del relave, con la topografía de abajo, que se hizo a través de una investigación también ¿cómo se llama?, el Ministerio de Minería, donde tuvimos topografías e imágenes también. Debo decir que tampoco es una topografía demasiado exacta, pero se hizo justamente para obtener, como decía al principio, operaciones de arquitectura del paisaje.
Y lo que hicimos fue que en la medida que iba apareciendo la tierra, iba apareciendo la topografía original de este lugar, nosotros íbamos habilitando ese lugar para la plantación, para poder reforestar este lugar a través de un proyecto, en este caso de plantación de paisajismo. Entonces, en la medida que se iban... un segundito. En la medida que iban bajando, que iba bajando la topografía, iba apareciendo estos lugares, y como se muestra aquí en las etapas, se iban recuperando para su plantación. Bueno, producto de este cruce entre tal vez como esta investigación de darle un uso público a este lugar y el proyecto ingenieril que se requirió para llevarse el material de acá, se produjo un cruce de una geometría, y fue apareciendo la geometría y la forma del parque a partir del proyecto ingenieril, en donde aparecen estas curvas, ¿no es cierto?, que se transforman en las circulaciones principales del parque, las formas curvas que van por la topografía, y los acentos tal vez negros son ciertas circulaciones que van uniendo y van separando estas zonas de plantación, que son las zonas de recuperación ecológica, que es uno de los principales propósitos de este proyecto, para suprimir el polvo, seguir contaminando las aguas y el aire. Y a su vez conforman los espacios que a futuro se van a programar. También es importante, y a través de una investigación que hicimos de otros proyectos similares en el extranjero, como por ejemplo en Freshfield Parks, que es un proyecto que se hizo sobre un basural. Son proyectos que se hacen con la gente y se van programando y se van usando en la medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, la estrategia de este proyecto fue hacer un parque que se construye en 11 años, que es una infraestructura bastante grande, y durante esos 11 años hay una participación activa ciudadana en la que se van haciendo las plantaciones, la arborización, y a su vez también son participaciones ciudadanas donde se van definiendo los programas que se necesitan o que requiere la gente que está alrededor. Por lo tanto, este es como una plataforma. Nosotros creamos la plataforma para que todas estas cosas pasaran. Igual, de todas formas, nosotros programamos todas aquellas partes que nosotros creíamos que son indispensables, que a continuación vamos a revisar. Bueno, esta fue la maqueta, que la muestro aquí. Tal vez un hecho chistoso es que la maqueta se mostró finalmente en una fotografía, producto del coronavirus, y no salió a la luz, fue harto trabajo, pero es lo que ven. Ahí quedó, está empolvada, no sé qué va a pasar. Tal vez algo bonito de revisar son estos cortes, en donde, si se fijan bien, que no me parece el puntero sobre la presentación, pero si se fijan bien, hay una línea punteada que muestra cómo era el relave antes y cómo se proyecta ser el parque en un futuro. El primer corte, el de más arriba, si bien no está la línea tanto punteada, se muestra la principal estrategia que utilizó el parque, que se veía en el video, que fue hacer un relleno de la topografía actual, producto de que la tierra está tan dañada, está tan mineralizada, y es una tierra que no ve la luz hace mucho tiempo. Por lo tanto, es necesario hacer un relleno con tierra nueva para que la vegetación que nosotros vayamos a proponer y vayamos a poner se pueda firmar y se pueda agarrar en el tiempo. Si no, es casi imposible hacer que crezca ni siquiera un espino en una tierra tan dañada. En el segundo corte está se muestra el contacto del parque con un brazo del río Mapocho, y a su vez también con un canal de recolección de agua. Bueno, el proyecto tal vez lo vamos a revisar por parte. Vamos a revisar primero los accesos, que tal vez la imagen más importante del acceso de revisar. Bueno, estos son
son algunos de los elementos que se hicieron y que se utilizaron para dar acceso al parque, pero tal vez las imágenes son más ilustrativas de la imagen que nosotros fuimos buscando, del contraste que fuimos buscando entre la obra y la memoria del parque, que fue algo que también quisimos rescatar. Cómo todavía la minería y cómo el relave todavía está, y cómo nosotros podemos rescatar esa huella del relave a través de estas operaciones del paisaje. Acá se pone en valor, se busca poner en valor como la primera vista y la más importante tal vez que tiene este lugar, que es un tremendo hoyo, que es ese hoyo blanco que se ve a la izquierda arriba, que es un derrumbe que ocurrió por los subterráneos del parque, se cayó todo el cerro básicamente, y fue uno de los motivos por lo que por lo que esta mina se cerró. Después del acceso viene todo el contacto con el río Mapocho. A la derecha arriba está el brazo del río Mapocho que nosotros buscamos restaurar. Y una de las principales infraestructuras de este lugar para la recolección de aguas lluvias. Con lo poquito que llueve hoy día en Santiago, además nosotros quisimos poner en valor toda esta situación y hacer una plaza entonces del canal en donde se junta el agua, y a su vez se utiliza la misma agua que la minera tiene que construir obligatoriamente para hacer el reprocesamiento del relave, que es la que después nosotros vamos a utilizar para el riego, que en los primeros años es muy importante, sobre todo hoy día. Bueno, aquí algunos detalles de lo que se hizo. Otros detalles más técnicos, también está una plaza en contacto con el río, en donde desarrollamos algunas piezas, y fue eso como lo importante del proyecto, tal vez no concentrarse en desarrollarlo todo, en terminarlo completamente, sino que ir revisando pequeñas piezas que después se puedan ir replicando y se puedan ir haciendo en todo el parque para dar una unidad. Esta es la Plaza del Canal que citaba antes. Esa es lo que nosotros fuimos buscando como imagen. Es una imagen bastante campestre tal vez, bien de campo, en el que la vegetación se fuera estableciendo sola. Esto es un Pudahuel, es un lugar complejo en que la vegetación se establezca. El Cerro Laquirre es bien seco. Por lo tanto, optamos por esta imagen, este look un poco más como agreste tal vez. Después vienen algunas zonas que estas sí propusimos, algunas zonas de programa, una zona de picnic, food trucks, plaza de juegos de niños y una plaza canina, que hoy día los caniles son bien importantes también en todas las plazas. Tal vez algo que no se alcanza a apreciar en esta imagen, pero nosotros propusimos tal vez una de las cosas más importantes hoy día en la área, como en los grandes parques que se hacen en Santiago, y el gran problema tal vez también que afronta como el espacio público es la rentabilidad. Y nosotros propusimos una gran área, un espacio multiuso, que es el que se encontraba en la planta al medio. Tal vez voy a retroceder para verlo más en detalle, que es el área 9, que es el área en donde el parque puede ofrecer un espacio multiuso, un espacio para hacer, ¿cómo se llama? Un espacio para hacer eventos, para hacer conciertos, y poder arrendar este lugar y poder también recibir algo de dinero para mantener estas áreas. Como decía antes, fuimos desarrollando algunos detalles, pequeños detalles como de toda esta zona. En este caso son los alcorques, las bancas Z, son como pequeñas cosas que iban replicándose en gran cantidad. Y acá también se pueden ver un poco como los espacios que nos fuimos imaginando siempre con vegetación chilena. Esto es una plaza de quillay, de algarrobo, y también las grandes macetas con chaguales, cactus, con San Pedro, quisco, coyiguay y varias especies más. Esto es también lo que fuimos buscando en estos pequeños corredores que se ven a mano derecha arriba. Espacios de encuentro, espacios de sombra, que hoy día también son muy necesarios y nosotros creímos que eran bien importantes.
Y tal vez el detalle ahí muestra algunas cosas como bien técnicas, como son los rellenos de tierra a construcción y de tierra que es plantable, producto de que la tierra de este lugar está muy, muy mala. Nos asesoramos con una ¿cómo se llama? Una geógrafa de la USACH, una geógrafa, si me corrige Osvaldo, también ella es química, ¿no? ingeniero agrónomo y química, si no me equivoco, Sí. que ella maneja un laboratorio hoy día en la USACH, y tuvimos la suerte de que ella estaba haciendo una investigación actualmente en este lugar. Por lo tanto, proporcionó bastantes directrices para desarrollar este proyecto, y eso fue muy entretenido. Fue muy entretenido cruzar muchos conocimientos, y tal vez algo que aparece mucho en la arquitectura del paisaje. Hoy día la experiencia en oficinas también me ha mostrado mucho eso. Se habla con agrónomos, con ecólogos, con geólogos, se habla con todo tipo de profesiones, y no siempre con calculistas o con ingenieros de ABC puro. Esta también es otra de las imágenes que se busca en el camino principal, que es como el camino que arma todo el parque, también nuevamente con vegetación chilena, con algarrobos, el camino de los algarrobos. Y esto tal vez que una de las piezas más importantes del proyecto, que es el canal de contorno, el que nombraba anteriormente, que es todo el canal que es responsable de juntar las aguas lluvias, y que nosotros le quisimos dar una vuelta y transformar en un espacio, quisimos darle que fuera un lugar de recorrido, y también marcar ciertos puntos que son las piscinas de infiltración, en donde esta agua lluvia se recolecta y se junta para el riego del parque en los meses de verano, y también como un punto interesante de mirador. Aquí un corte donde se muestra constructivamente y también algo de espacio. Ya esto es lo que nos referíamos, como un lugar de mirador, un lugar de una pausa, en donde se recorre el canal de contorno, donde se recorre el agua y también se ofrecen ciertas vistas. Y además sirven de puntos de vegetación, en donde, como es Santiago, siempre la vegetación crece cerca donde hay humedad, por lo tanto es uno de los lugares como donde se busca dar más valor vegetativo. Algunos de los detalles de los miradores que también desarrollamos constructivamente. Y después son las circulaciones que van por dentro del parque. Este es el camino de los Quiscos, le fuimos poniendo nombres de vegetación chilena para darle un carácter, donde se va juntando con las rampas que nombraba anteriormente, que son estos elementos que se desprenden de los caminos circulares y van aunando la geometría como a grandes rasgos del parque. Son como las grandes líneas, los grandes trazos de este lugar. Hay una imagen interior de lo que buscamos. Pasar por entre medio de la vegetación, eso es lo que buscamos en esta instancia. Hay un detalle de la maqueta que tampoco se vio a la luz, no vio la luz nunca. Y ya para terminar, es el segundo acceso del parque. Este es el lugar de conexión con las Lomas de los Aguirre, que tal vez hoy día uno de los lugares más afectados ciegamente por el relave de la Africana. Es gente que se fue a vivir al lado del relave, están actualmente conviviendo con el relave de la Africana, y son los principales afectados actualmente por la contaminación del aire, que es algo que tal vez no se habla mucho en este lugar. Esta es la imagen objetivo del segundo acceso, en donde se busca como esta sinuosidad de las circulaciones, y siempre se priorizan las vistas hacia la cordillera de los Andes, que es muy bonito en este lugar. Ese es el acceso ahí con algunos detalles constructivos que fuimos haciendo en el camino también de las edificaciones que dan acceso al parque. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Juan por la presentación. En primer lugar,
creo que es súper interesante revisitar el trabajo que uno ha hecho, ¿cierto? En tu caso y también en mi caso como profesor guía, después de un tiempo en el cual también uno va adquiriendo otras experiencias. Ya vamos a ir a eso. Me gustaría luego preguntarte cómo ha sido en el fondo esa trayectoria post-proyecto de título, en qué medida esos aprendizajes de alguna manera se han podido poner en práctica. Me parece interesante el hecho que hoy día sigas vinculado también a estas temáticas de paisaje, ¿no? En el ámbito ya profesional. Eh, pero antes de eso, quería detenerme un poco en lo que fueron, de alguna manera, esas motivaciones iniciales, que creo que también es interesante de poder compartir especialmente con quienes nos escuchan y quizás están hoy día desarrollando sus proyectos o van a enfrentar eventualmente un proceso de título ahora en un futuro más o menos reciente. Y desde ese punto de vista, creo que hay un aspecto muy interesante en poder, en primer lugar, identificar un ámbito de problema, ¿cierto? Que en este caso pone justamente en juego a la arquitectura en una dimensión que tal vez no es tan usual, ¿no? En Chile, podríamos decir, y en general en el ámbito de los proyectos académicos. Si bien hoy día nos encontramos en la facultad con una tendencia cada vez más creciente al desarrollo de parques, ¿cierto? Ámbitos de proyectos de paisaje en el espectro de los proyectos de título, creo que el enfoque de este caso es interesante porque de alguna manera se cuestiona también acerca del rol que esa arquitectura del paisaje puede llegar a cumplir en este caso para atender problemáticas ambientales y sociales que acontecen en un territorio tan singular como este. Desde ese punto de vista también hay un rol ahí del arquitecto y de las arquitectas justamente en lo que tiene que ver con el título del proyecto, ¿no? Por una parte, esta idea o noción de remediación y también en la noción y en la idea de la reclamación, que son dos conceptos con los cuales tú empezaste la presentación y que de alguna manera aluden por una parte a una dimensión ambiental y ecológica, ¿cierto? Cuando hablamos de remediación hablamos justamente de poder ser capaces a través del diseño y a través de la arquitectura, en este caso una arquitectura que trabaja en definitiva con distintas capas y componentes del paisaje que apunta a poder recuperar, sanar, podríamos decir en palabras simples, sitios que han sido afectados sistemáticamente por faenas productivas. Desde ese punto de vista, creo que algo muy destacable en tu trabajo, Juan, fue desde un primer momento un compromiso con la comprensión cabal del problema, ¿no? Y poder ser capaz también de introducirte en esas dinámicas y lógicas que estaban presentes, por ejemplo, en el proyecto de la ingeniería, del Relave, en lo que tenían que ver con los procesos productivos y cómo esos procesos productivos de alguna manera aportaban o develaban ciertos espacios de oportunidad. Eh, y que luego se traducen finalmente en que el proyecto de arquitectura es en parte también una reconfiguración y aprovechamiento de esos elementos, de las huellas justamente que va dejando esa ingeniería de sitio. Y por otra parte está el concepto de la reclamación, que es un concepto también interesante, contemporáneo, podríamos decir, en el ámbito de la teoría y de la práctica del paisaje, asociado entre otros autores como Alan Berger o al propio James Corner, que justamente nos habla de algo que va más allá de la mera recuperación ambiental o ecológica, sino que tiene que ver en ese sentido con de alguna forma reconectar ciertos valores, ciertas memorias que los sitios han tenido para las comunidades. Y creo que eso en el marco del proyecto se ha traducido en una elección muy cuidada de lo que podríamos denominar el programa de un proyecto de paisaje, ¿no? Que a veces es algo tan impuesto y a veces en los proyectos de paisaje vemos con una suerte de sobreimposición programas deportivos, programas de recreación, programas vinculados a una movilidad que a veces no se entiende en sí misma, y que en este caso en realidad el programa en gran medida está situado justamente en este péndulo entre la remediación del sitio y la reclamación de esas memorias de un paisaje que de alguna manera se quieren proyectar hacia el futuro, ¿no? Hablamos de un área que está también sometida a una lógica de expansión urbana, con lo cual también de alguna forma
esa convivencia del parque con la ciudad se prevé cada vez más estrecha, y en donde por lo tanto esas escenas, o podríamos decir esas atmósferas que provee el parque, de alguna manera también plantean ese reencuentro con una geografía y con un paisaje, podríamos decir, ¿cierto? Que de alguna manera hace también sentido en términos de poder conservar justamente esas posibilidades de reencontrarse con el río, de encontrarse con el bosque, ¿no? Con el matorral, para las generaciones futuras. Entonces, creo que ahí hay un aspecto bien, bien interesante. Algo que te quería preguntar, Juan, tiene que ver también con algunos desafíos que uno también observa, ¿no?, en los procesos de título referidos a este tipo de proyectos, y tiene que ver con el encuentro del diseño con otros componentes que a veces van más allá de lo que quizá convencionalmente trabajamos en los talleres de la facultad. La arquitectura del suelo, por ejemplo, ¿no? La comprensión de ese suelo como una materia, no solamente a analizar, sino que también a manipular. La arquitectura con la vegetación, algo que yo creo que es muy destacable en tu caso, y que de alguna manera también proviene de otros aprendizajes, no necesariamente del track académico de la formación de la escuela, sino que quizá proviene también de otras experiencias que te quería preguntar. La arquitectura del agua, en fin. Y te quería preguntar, en primer lugar, sobre eso. ¿Cuáles fueron los desafíos, o cuáles siguen siendo, quizás en el marco de lo que estás haciendo hoy día también, los desafíos para poder comprender, manejar y finalmente diseñar con el suelo, la vegetación, el agua y otros elementos del paisaje? Sí, en la medida que fuimos desarrollando este proyecto, y en la medida que lo fui haciendo, fui como, claro, como estás diciendo tú, entendiendo un poco que así como me enseñaron y como nos enseñaron tradicionalmente a todos los arquitectos a entender las edificaciones como elementos, como espacios que se construyen a través de elementos, muros, pilares, losa, techo, cubierta. Fue tal vez un gran desafío enfrentarse como personalmente también a un lugar que carecía de esas definiciones. Entonces, que uno tenía que empezar a entender que con los elementos que uno estaba jugando ya no era tal vez un objeto en un territorio, sino que uno estaba diseñando una infraestructura completa que funciona más como matriz de funcionamiento. Por lo tanto, lo que se diseña es más que estos elementos propios, es como una infraestructura que es capaz de reordenar también el agua, la vegetación y la tierra en un lugar que ya no está funcionando en ningún sentido. Ecológicamente tampoco ha sido resignificado socialmente, un lugar con muy bajo uso, más que lo científico, además que está prohibido el paso. Por lo tanto, es volver a entender desde el paisaje y tomar estos elementos como el agua, como la tierra y la vegetación para ir construyendo espacios, pero también creo que hay un desafío que ya se habla mucho también, que es la ecología, en el que uno tiene que entender cómo funcionan estos elementos en conjunto y cómo van conversando y cómo van siendo parte de una sola cosa. Y yo creo que ese fue como un poco lo que fui entendiendo de cómo era este edificio que a mí me enseñaron en la universidad, cómo yo iba a entender este parque, más que como un parque, una plaza, sino que también como una infraestructura, y también como un proceso de diseño. Y creo que eso es lo más rescatable tal vez del proyecto y para mí, y es lo que más me ha servido también para enfrentarme hoy día a otros desafíos, a otros proyectos. Sí, eso ha sido como, de todas maneras, lo más rescatable para seguir hoy día con otras cosas. Como de olvidarse un poco también o no olvidarse, sino que de jugar como antes de la infraestructura y el edificio y proyectar este edificio ya no en 1.000 metros cuadrados, en 2.000 metros cuadrados, sino que en 54 hectáreas. Entonces, es como entender que
que la viga ahora mide 1 kilómetro, ya no mide 20 metros. Eso fue como tal vez más poéticamente como fui entendiendo cómo se transforma el proyecto de arquitectura en el proyecto de arquitectura del paisaje, como una transición también un poco. Claro, tú mencionaste dentro de la presentación algo que yo creo que también fue muy valorado, tanto en tu examen como luego en otros foros donde se ha presentado, y que tiene que ver, en primer lugar, con esta idea del diseño en el tiempo, ¿no? Esta idea de la temporalidad y cómo no solamente se refleja en un diagrama que a veces explica etapa 1, etapa 2, etapa N, sino que en realidad entender cómo la temporalidad va produciendo cosas que van también enganchándose con otras cosas y van encadenándose con otros componentes y procesos dentro del parque, lo que podríamos entender como una suerte de metabolismo, ¿no? de una arquitectura del paisaje que también es autogenerativa, ¿no? Algo que también distintos autores hoy día lo mencionan desde el punto de vista de cómo el proyecto de paisaje es en sí mismo también un generador de experiencias que van de alguna manera activándose en el tiempo, ¿no? Y donde la arquitectura y el diseño finalmente lo que hace es inducir ciertos momentos en donde esas temporalidades van adquiriendo, podríamos decir, cierta forma. En este caso, muy de la mano de, insisto, haber aprovechado también esa lectura de los procesos productivos que acontecían en el depósito del Relave, para luego en el fondo resignificarlo. Por otra parte también creo que hay una mención interesante en esta idea de un desafío de un paisaje posible, ¿no? Muchas veces discutimos en los exámenes de título, o muchas veces discutimos incluso en los procesos de formulación mismos de los exámenes, de que el tamaño de alguna manera es prohibitivo de ciertas ideas, y que trabajar con 50 hectáreas o más, como es tu caso, quizás no es recomendable, quizás es un peligro. Pero a veces los problemas tienen esas magnitudes, ¿no? El problema de arquitectura a veces tiene esa magnitud. Lo hemos visto en parques, pero también lo hemos visto en procesos de diseño urbano. Y por lo tanto ahí preguntarte y comentarte también que quizá una de las claves fue justamente esta estrategia de representación en la cual simultáneamente podemos ver una configuración del parque en su conjunto, ¿cierto? En las 50 hectáreas, pero también en la capacidad de mostrar de alguna manera cómo ciertas tipologías de diseño funcionaban algo así como una suerte de pilotaje o de prototipo. Por ejemplo, en las contenciones, en los mobiliarios, en los pavimentos, en las propias áreas de plantación. Y en ese sentido, nada, comentarte y preguntarte también acerca de esas estrategias para, podríamos decir, gobernar la escala finalmente, que no se te vaya en problemas, ¿no? Sí, justamente eso fue algo que tomamos como una decisión en un principio, y claramente diseñar 54 hectáreas es algo como bien complicado, y de hecho, como para ser sincero, hay un diagrama por ahí que está en la investigación también, que muestra que al final el área diseñada es el 10% del parque, el resto son áreas justamente como áreas que se manejan a futuro también. Por lo tanto, son áreas que están controladas, es como pensar en una red de carreteras. Tal vez la red de carreteras lo que hace es ordenar el territorio, pero no necesariamente diseñar hasta el último centímetro de proyecto. Y dentro de ese 10% de diseño del parque, que el 90% restante son áreas de conservación, como decíamos antes, áreas de plantación, y también estas áreas que se dejan a futuro, fuimos diseñando pequeñas piezas que fueron las que se mostraron, y que fueron las que en el fondo le dan como que después hacia atrás fueron también haciendo como la conexión de todo el parque de abajo hacia arriba, de un lado hacia el otro. Nos concentramos como en estas pequeñas piezas detonantes también de paisaje, que son como los programas que también van alojando, los posibles programas, pero principalmente nos concentramos en aquellas áreas que son indispensables también, en aquellas áreas que nosotros fijamos como indispensables para el funcionamiento de este lugar, es decir, el canal de contorno, que es algo que sí o sí se va a hacer, y no nos concentramos específicamente en un área de columpios tal vez, sino que
en dar este lugar, resignificar el lugar, y lo más esencial y lo más importante, eso diseñar, en eso concentrarse, y a partir de eso homogeneizar y contagiar tal vez todas las demás áreas del parque, que además se van haciendo en el futuro. Y yo sé que esto es un imaginario, pero si uno pensara que esto es real, son áreas de parque que se van haciendo en el tiempo, que se entregan a los municipios, que se van haciendo de diferentes maneras, y que en el fondo también hay que ir controlando esa mutación en el tiempo. O sea, si bien son 11 años hasta la apertura, estas áreas de este tamaño se siguen proyectando y se siguen diseñando como sin acabar. O sea, es cosa de pensar en el Parque Met, por ejemplo. Claro, bueno, algo que resulta importante también es plantearse esta problemática desde un punto de vista de un ejercicio de realidad. Y creo que eso, para quienes también nos escuchan, se puede obviamente consultar en la memoria del proyecto, y que está referido a ese capítulo del modelo de gestión, ¿cierto? Que, sin entrar en mayores detalles, por honor al tiempo, de alguna manera plantean una posibilidad de gestión de parques urbanos a partir de estos acontecimientos y de estos hechos que en principio parten como una problemática, ¿cierto? Y por lo tanto, de alguna manera lo que establece ese modelo de gestión es comprender este pasivo ambiental como un potencial activo paisajístico que puede sumarse finalmente a esa matriz de paisaje metropolitana, asumiendo que si nosotros observamos la dinámica de gestación de un proyecto de parque urbano convencional, probablemente son mucho más de 11 años los que pasan entre que una idea surge hasta que puede obtener financiamiento y puede finalmente llegar a materializarse. Y por otra parte, este tipo de oportunidades, de espacio de oportunidad que los brindan justamente estas acciones de remediación, pueden estar también articuladas con fuentes de financiamiento, tal como tú lo mencionaste en un principio, asociadas a los sistemas en el fondo de compensaciones ambientales, de mitigaciones y compensaciones, que las propias empresas en el fondo muchas veces por ley están obligadas a generar a través de estos mecanismos de planes de cierre o de finalmente también de compromisos que se establecen en las adendas de la evaluación ambiental. Y por otra parte, algo que yo recuerdo que también habíamos contemplado era esta articulación con la ley de aporte al espacio público, entendiendo que en tanto ciudad que se desarrolla, ¿cierto? Y que en definitiva cambia su carácter rural o periurbano, un carácter más bien de cierta centralidad con un desarrollo inmobiliario importante, este proyecto también aporta de alguna manera una visión estratégica para que esos aportes que también están definidos por ley puedan en el fondo dar forma a proyectos como este. Creo que ahí, claro, de alguna manera, hablamos también de una dimensión operativa del urbanismo y de la planificación, ¿no? que creo que también es interesante en el marco del proyecto. Sí, en ese caso, la estrategia que usamos, ahora que lo recuerdo, está asociada con algo que conversamos hace un ratito, que era con diseñar con estos elementos, el agua, la tierra y la topografía. Y el principal aporte de esta compensación de toda la urbanización del frente fue la tierra que se utiliza en la construcción y que se obtiene en la construcción de edificaciones para rellenar todo el parque y poder hacer que la vegetación crezca en un principio. Por lo tanto, fue como este manejo de cosas, de elementos ingenieriles que se resignificaron para transformar esta obra ingenieril en un bien de uso público. Bueno, Juan, para ir terminando, quería preguntarte también cómo han seguido tus pasos, ¿no? ¿En qué estás hoy día? ¿Qué temas te interesan? ¿Cómo se ha proyectado de alguna manera esta experiencia que tuviste durante un año? Además, en una época compleja, ¿no? Te ha tocado la pandemia, tú nos mostrabas las maquetas que partieron, digamos, en una era pre-pandemia y que finalmente se tuvieron que exhibir vía remota. ¿Cómo ha sido también esta transición? Yo creo que es un doble desafío, ¿no? De alguna manera, intentar continuar en una senda que se está abriendo camino en Chile, como es la arquitectura del paisaje, y cómo también se ha hecho esto en pandemia, ¿no? Sí, pues. Bueno, ahora estoy trabajando en paisaje urbano, como decía antes, PAUR, que se llama la oficina. Yo soy arquitecto colaborador en esta oficina, trabajo desarrollando proyectos de diverso índole, desde privado, también como algunos públicos y algunos concursos también. Y
tal vez una experiencia interesante que nos tocó trabajar en la oficina y en la que pude como echar bastante mano de lo aprendido en el proyecto de título, fue en el concurso de las salinas de Viña, que se trató justamente de un gran movimiento de tierra y una resignificación de un espacio hoy día contaminado por la industria del petróleo, que si bien es otra industria, es de otro problema y tal vez no es la principal en Chile, también significaba la contaminación de la tierra, el movimiento de esta y su programación posterior. En esa pude aplicar como bastante lo aprendido en el proyecto de título en realidad, y eso fue como bien entretenido, estuvo bien bueno. Y asimismo, como todos esos pequeños aprendizajes, en dónde poner el enfoque, qué estar mirando, qué líneas se está mirando, a qué escala, tal vez me apoyaron y me ayudaron mucho hoy día a enfrentar algunos proyectos que son a su vez pequeños, por ejemplo. A veces un pequeño jardín puede ser, o un parque mucho más pequeño, el centro de una casa, etcétera. Pero tal vez mirarlo como algo mayor, como algo que es parte de algo, de un sistema que es mucho más complejo y que está asociado a procesos, a problemas que tal vez menos romántico hablando, abaratan costos. Muchas veces. En muchos casos son cosas bonitas, son cosas que apreciamos como imagen, pero tal vez, y muchas veces, en realidad, son cosas que resultan más factibles. Y yo creo que eso fue como un aporte y fue un buen descubrimiento del proyecto, fue como abordar un problema, entre comillas, real, con un problema real, y si bien es teórico y es una investigación, es posible en el fondo de ejecutar como con un modelo de gestión, un modelo económico, un modelo operativo también. Súper. Bueno, también en el ámbito ya del ejercicio de la realidad y de la profesión, ¿cierto? Es súper importante algo que quizá estuvo presente siempre en ese proceso, que es como ir encontrando alianzas, articulando también conversaciones, sumando de alguna manera apoyos, y creo que eso es clave, pues, es clave no solamente en el ámbito de la arquitectura del paisaje, sino que hoy día en el ámbito profesional, en el amplio espectro. Bueno, Juan, un gusto haber conversado contigo esta tarde, haber podido compartir el trabajo con nuestra audiencia, y también muy agradecido de la facultad y esta invitación que nos han hecho para poder exponer esta iniciativa. Así que te dejo las últimas palabras para que te despidas. Ya, pues. Gracias Osvaldo, gracias por tus palabras. Siempre es bueno, como decir, revisar el trabajo hecho, mirarlo hacia atrás, mirarlo en retrospectiva, con los conocimientos que se están obteniendo, con todo el camino ya recorrido, mirar hacia atrás, volver a entender, volver a mirarlo, volver a recorrerlo. Es un buen ejercicio, creo yo. Y tocó hacerlo ahora y en realidad estoy bien agradecido por eso a todos. Muchas gracias a los que se preocuparon aquí de organizar esto. Y si es que por ahí hay espectadores, estudiantes de la Chile que se atrevan y que le den con esto, tienen ahí un profesor ejemplar, un maestro. Así que aprovechen aquí a Osvaldo de hablar estos temas, de conversar. Yo esto claramente no lo hice solo, esto fue un trabajo en apoyo, trabajo en equipo completamente. Es una investigación de carácter científico y así lo entendí, así lo vi. Y por eso estoy tremendamente agradecido, ha sido un proceso muy bueno. Así que muchísimas gracias, profesor, por haber entregado esos conocimientos y esos aprendizajes tan valiosos. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti también por haber permitido esa iniciativa, y bueno, y aprender juntos. Al final, en este tipo de instancias, uno finalmente gana por todos lados, ¿no? Y sobre todo gana en aprendizaje. Así que eso, bueno, nos despedimos, que estén muy bien, te mando un muy
Gran abrazo, Juan, y espero que nos encontremos pronto. Tenemos ahí todavía la celebración pendiente. Sí. Desde hace ya casi 2 años. Así que espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo grande. Que estén bien. Un abrazo. Chao a todos y todos. Que estén muy bien.